En el año 1978, Neil Young profetizó: "El rock and roll no morirá jamás". ¿Esta afirmación se sostiene al día de hoy? En este podcast nos proponemos retomar esa consigna con músicos y reflexionar sobre el pasado, presente y futuro del rock and roll. Bienvenidos a Hey Hey My My. ¿El rock and roll no morirá jamás? Capítulo 11. Pablo Sbaraglia. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tenés, que se te venga a la memoria, de vos y la música? Me parece que sí, mi viejo era muy melómano, siempre le gustó mucho escuchar música y siempre tuvo el mejor equipo de música que pudo, digamos, ¿no? Estaba como siempre pendiente de ese tema, al nivel que fuera y con el acceso que pudiera. Y nos regalaba discos cuando éramos muy chicos. Y el primer recuerdo, así como de esa sensación que genera la música, que es como una de excitación y de querer agarrarla y de que la cabeza se te dispara en la imaginación, lo tengo con unos discos. Me acuerdo de dos, de uno tengo mucha más información porque después tuve más data extra, del otro no sé nada, pero eran dos discos. Te puedo hablar del que me acuerdo, que era uno cantado por Piero, que se llamaba La Sinfonía Inconclusa en la Mar. Eh, y te iba mostrando, te iba contando un poco de los instrumentos y hay diferentes historias en la primera canción, como de una orquesta que estaba bajo el agua, de pescados, el pulpo tocaba la batería. Imagínate, para un chico, eso era tremendo. Y bueno, ese es un discazo que creo que todavía por ahí está colgado en algún lado. Pero desde ese momento yo ya me fascinaba poner la púa, bajarla, y eso disparaba un imaginario eh, muy tentador, que nada, me gustaba mucho. Y un poquito más grande, de esto te hablo a los 2 años, tres Sí, años, sí, 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 4 años. bien de niño, el primer recuerdo. Bien, sí. Este, y un poquito más grande, de 10, 8, 10, también por mi viejo, conocer a los Beatles. Y bueno, eso determinó todo, como nos pasó a tantos. Sí. Sí, sí, vos sabés que hay, la mayoría de los entrevistados como que nombran a los Beatles como un punto de inflexión en la preadolescencia o en la adolescencia. Y ahí veías que en esa edad ya donde descubriste a los Beatles, que era algo que tenías algún amigo, par que fuiste generando como comunidad, algo, cómo después también se te abrió todo con los Beatles, empezando con los Beatles, cómo se te abrió todo el espectro más musical o quizás apuntando más al rock and roll. No, lo que pasa es que, bueno, lo que me generaba la música de los Beatles, como esto que contás, que nos ha generado a muchísimos y de varias generaciones. Eh, la sensación era querer aprender, asir, agarrar la música, volverla tangible, algo que es intangible por definición, digamos, pero tanta excitación me generaba, eso, ganas de tocarlo, que la manera era empezar a como canalizarlo en un instrumento, porque eh, es el camino lógico, digamos. Este, y me acuerdo empezar a decir a los 12, más o menos 12 años, 10, 12, empezar a insistir pedirles a mis viejos a ver si me podían comprar un organito, un tecladito, una cosita, un juguetito. Para ese momento, me acuerdo, había en Cabildo, en la avenida Cabildo, este, una sucursal de ProMúsica, y en la vidriera tenían unos organitos. Y bueno, nada, me quedaba ahora mirando eso hasta que me pudieron comprar un organito de estos y un tecladito. Y paralelamente
más o menos por esa época también, algo que a veces también ya lo he contado, tuve un sueño en donde me veía tocando la guitarra eléctrica. Un sueño eso súper vívido, como con mucha... eh, además de esos que te los acordás Claro, y te despertás, claramente. digamos, como excitado y todo, o bien vividos. Sí, sí, sí. Y en el sueño me veía a mí tocando la guitarra, creo que en el escenario, con estas cosas, eh, incluso teniendo la sensación física de tocarla, que era lo loco, ¿no? Tanto que despertándome de ese sueño, medio miré en mi habitación para buscar la guitarra que no existía, no había. Eh, y bueno, ahí también conseguí que me comprasen una guitarra, a medias con mi hermano Leo, porque bueno, era una inversión costosa. Entonces la concesión fue esa, compramos la guitarra para los dos. Eh, y, y- y enseguida, digamos, el, el- en cuanto me puse a tocar rock, porque es lo que escuchaba con los Beatles y cuando empecé también a autogestionarme la música que yo escuchaba, también más o menos a esa edad, con un primer grabadorcito y copiándome cassettes de discos y qué sé yo. Atrás de los Beatles vino Queen, vino Zeppelin, vino un poquito después Yes, y enseguida, eh, enseguida lo que me apasionó era el rock, digamos, claramente, y empecé a hacer el camino por ese lado, digamos, y el camino que vos vas haciendo es el camino que te encuentra con otras personas que van por el mismo camino. Entonces, rápidamente también con compañeros ya del primer y segundo año de la secundaria que también empezaban como a hacer cositas, nos empezábamos a juntar. Bien, ¿y en qué momento dijiste, eh, puedo dedicarme a la música? ¿En qué momento vos te sentiste de que "Oh, esto lo quiero hacer y lo puedo hacer, subirme a un escenario o crear música y mostrarla y poder vivir de esto"? Nunca me planteé si iba a poder vivir o no de esto, porque me gustaba mucho, mucho hacerlo, entonces no me importaba nada. Claro, De hecho, yo empecé a estudiar piano formalmente, creo que en el segundo año de la secundaria, y en el tercer año de la secundaria empecé a tocar en un grupo de gente más grande que lo había armado quien era mi profesor de música del secundario, que era mucho más grande que yo, pero tendría 30, ponele, que para un pibe era un tipo grande, pero el tipo estaba haciendo su camino con su banda de rock. Y empecé a tocar con ellos siendo mucho más chico que ellos, y a esa edad fue que hice el primer show en un escenario a las 2 de la mañana a mediados de los 80, donde Buenos Aires estaba lleno de lugares para ir a ver bandas de rock, de pop, y qué sé yo, en un lugar que se llamaba La Esquina del Sol. Empezamos a tocar a las 2 de la mañana. Me acuerdo lo que me pasó más raro. Yo siempre fui muy responsable, estudiaba mucho, digamos, que decir, me preocupaba porque las cosas estuvieran también y lo que no preví, que cuando, no, obviamente nos vino a ver todo el curso, imagínate, estaba todo sí, lleno sí, de claro. amigos míos. Eh, Era una novedad, una cosa rara. Y lo que más me sorprendió que cuando empezó el show, el primer tema, se apagaron todas las luces, se empezaron a poner luces de color y yo no veía las teclas, que es algo con lo cual no había contado. Eh, Me puse muy nervioso. ¿Qué hago? No veía dónde meter los dedos. Este, eso ya te digo, habrá sido a los 15 más o menos, 15 años, por ahí por el tercer año de la secundaria. Y, y de ahí medio que no paré más. Digamos, una vez que empecé a tocar, no paré más. Sí que hice un par de años después de la secundaria de intento de estudiar carreras universitarias, mientras paralelamente yo ya tenía grupos y hacía canciones, grababa demos y qué sé yo. Eh, pero si concretamente la pregunta es cuándo me di cuenta que podía vivir de esto, eh, también a los 18
más o menos, grabé el primer disco, entré a un estudio profesional y a grabar un disco con una banda que se llamaba Alfonso se entrega, la cual empecé a tocar también de muy chiquito. Y, y tocando con esa banda ya en el circuito under y no tan under de Buenos Aires, conocí a Tito Lo Sabio, a Isla Lizarazu, y me llamaron a tocar con Man Ray, y de a poquito empezamos a ganar plata con Man Ray. En un momento, cuando se grabó ya el segundo disco de Man Ray, digamos, yo vivía con mis viejos, o sea que casi no tenía gastos, y ganaba una pequeña fortuna por fin de semana para lo que era un pibe. Este, y en ese momento me di cuenta bueno, nada, que la verdad que lo del estudio formal de una carrera terciaria era un plan B que no tenía mucho sentido ya sostener. Eh, Recién nombrabas la escena argentina, ¿no? Me imagino de Buenos Aires, de los 80. ¿Algún show que te haya marcado también, así que hayas visto y digas, wow, que tengas como en la memoria de toda esa época, que era una ebullición terrible? Sí, te puedo nombrar como grupos de situaciones, porque ponele, con mi amigo, mis amigos, ya te digo, éramos chicos y todo esto ocurría muy tarde en la noche. De todas maneras, poníamos huevo y a veces yo por ahí tardaba 2 horas en volver hasta mi casa porque el tren, que no sé qué, pero disfrutábamos mucho de ir y toda esa época me marcó muy, muy fuerte porque no sé, veíamos a Fito en Club, por ejemplo, un lugar para 50 personas, o a Charlie. He visto en la esquina del Sol a Soda Stereo también para 80 personas con toda la furia. Y todo eso era para mí, yo era una esponja que absorbía todo eso y a su vez quería proyectarlo y quería como reproducirlo. Claro. Este, Puntualmente me acuerdo un show de Soda Stereo en la esquina del Sol, uno de los redondos, el cemento. Lo que me pasó con eso fue por primera vez ver un agolpamiento de gente así serio, importante. Era una época muy, muy activa, que yo Suéter, eh, Virus, a todos los vi en bares y eran bandas súper potentes, y que marcaban prácticamente todos los fines de semana íbamos a ver conciertos, a lugares, ya te digo, como esto, ¿no? Porque, bueno, había mucha movida, había un montón. Eh, Eso, no sé si alguno en particular, pero todos en Sí, particular todo, también. quizá que lo que te marcó fue todo ese tiempo, todo lo que viviste, como verlo como algo quizás más general y algo increíble, ¿no? Ver todas esas bandas que después para verla tenías que ir a estadios o a cosas, verlos en esos lugares, me imagino que debe ser un recuerdo tremendo. Bien, este podcast que hacemos se llama Hey Hey My Mind porque cuestionamos esa frase que Neil Young inmortalizó en esa canción: el rock and roll no morirá jamás. Entonces ahora vamos a hacer un salto temporal, digamos, hasta el presente. Y primero, ¿qué entendés vos por rock and roll? Y si ese rock and roll que vos entendés realmente no va a morir jamás, o esa frase que inmortalizó Neil Young está un poco en duda hoy. Digamos, si uno entiende, que como yo lo entiendo, además, al rock and roll como un movimiento, no va a morir más. Mientras haya desigualdades, mientras haya injusticia, mientras haya gente que no tiene las cuestiones básicas o las libertades básicas, digamos, el rock va a existir porque por eso surgió, digamos, surgió como una cuestión, este, como un espacio, como la necesidad de generar un espacio donde puedes decir cosas que no se pueden decir en ningún otro lado. Desde ese punto de vista, yo creo que lamentablemente no va a morir jamás, porque, digamos, de hecho cada vez veo peor la situación de la humanidad en ese sentido. Eh, Cada vez está más complicado, la desigualdad pareciera, eh,
calar más hondo y importarle a menos gente, o por lo menos a los que tienen algún poder de decisión. Entonces, desde ese punto de vista, por ahora tiene larga vida, pero si lo querés tomar como una cuestión estrictamente de género musical acotado a ciertos parámetros que deben cumplirse para que se denomine rock, y bueno, eso va mutando y es normal. De hecho, qué sé yo, por ahí lo que hacen los pibes hoy desde otras expresiones musicales, yo lo puedo englobar dentro de lo que puede ser la cultura rock, porque lo que están haciendo es simplemente mostrar las carencias, la necesidad y tratar de revertir esa situación a través de la música, de las letras y lo que sea. Yo no soy muy de juzgar estilísticamente si es mejor, si es peor, si está bien, si está mal, porque me parece que son nada más que signos de los tiempos. Entonces, no me parece que esté mal, me parece que es natural. No podés mantener los mismos instrumentos, los mismos 5 acordes, la misma estructura, ¿verdad? Durante 70 años. Es aburrido, estaría mal, hablaría mal incluso de nosotros como seres creativos o como investigadores o como lo que sea. Entonces, qué sé yo, esa discusión que en algún momento por ahí empezó hace muchos años, que Papo que decía que si los DJs tocan o no tocan, y que todo eso me parece una pavada total. Me parece que no se está enfocando donde hay que ponerlo, está viendo una cosa muy pequeña que no tiene, esa casi anecdótica, que es con qué instrumento se toca. Yo creo que se pasa música con cualquier cosa. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, sí, la estética se modifica, los instrumentos con los cuales se hace música se modifican, porque es lógico, porque el tiempo evoluciona y no es estático, digamos. Los seres humanos no somos, nos gustaría ser estáticos, porque el dinamismo muchas veces nos trae incertidumbres, y las incertidumbres son a veces difíciles de aguantar, pero es así la naturaleza humana. Estamos concebidos justamente para poder crecer a través de las incertidumbres. Entonces, y evolucionar a través de los conflictos y de la necesidad de cambio. Entonces, tratar de mantener una cuestión estática me parece que justamente es matarla. Totalmente. Así que mientras exista la injusticia, si alguien que tome esa bandera para plasmar esa rebeldía en arte, el rock and roll siempre va a estar vivo. Entonces, Y es que para mí sí, porque el rock and roll es eso, no es un estilo, no es solamente un estilo musical. El estilo musical sí se va a ir mutando y en algún momento siempre va teniendo cosas, se va transformando tan sutilmente que por ahí el cambio no es visible en tiempo real, pero si vos haces un corte y mirás la música de hace 10 o de hace 20 o hace 30 años atrás, te das cuenta cómo se va modificando. Incluso mismo dentro del género estrictamente musical del rock. bueno, Pablo, te agradecemos mucho, de verdad. Para nosotros es una ilusión, nos generó mucha ilusión y está increíble haber podido hacer esta nota, así que te agradecemos mucho. Bueno, nada, un placer, muy lindo, muy interesante la temática y bueno, nada, un placer. Bueno, gracias. Hey Hey My My es una realización de 120. 120 somos Martín Acosta, idea y conducción, Javier García, grabación y edición, Juan Balsas, grabación y edición, Federico Linder, comunicación, quien les habla, Paula Senatore, locución. Agradecemos por el apoyo a La Cretina, Casa de Arte y Aparte, y a Paula Enciso de León.